Walcelio, sé que tú eres un conocedor de la historia del Vaticano, has estado en el Vaticano, has leído mucho sobre el tema del Papa y me gustaría un poco que me contaras qué es lo que viene después de la muerte del Papa, dónde es que eligen el nuevo Papa, qué información tienes al respecto. Bueno, mira, lamentablemente se murió el primer papa latinoamericano, sudamericano, no europeo que existió en la historia de la humanidad, en la historia del Vaticano. Este proceso que viene va a ser completamente distinto porque el Papa, en medio de los cambios y de las transformaciones que él pretendía para el Vaticano, él ha eliminado, ha cambiado una serie de protocolos inherentes tanto al cónclave como al proceso de funerales y posterior sepultura del Papa. Lo primero que hay que decir es que el Papa no va a ser enterrado en el Vaticano. Sería el primer Papa en casi 130 años que no es enterrado en el Vaticano. El último fue en 1903, que fue enterrado en una de las 4 grandes basílicas de Roma, como lo es la iglesia de Santa María la Mayor o la iglesia de Santa María de las Nieves. Él decidió ya desde hace aproximadamente 2 años que se enterrase allí. Esa es una de las 4 grandes basílicas que hay en Roma, considerada una de las 4 basílicas más importantes del mundo. El proceso de su sepultura, uno de los cambios que él ha propuesto es que el ataúd, que normalmente es de cedro blanco, que son 3 ataúdes, sea en esta oportunidad 2 ataúdes. Eso es otro cambio significativo en este proceso. Normalmente, una vez que se ha enterrado al Papa, luego de 15 días comienza el cónclave. El cónclave significa con llave, es el proceso mediante el cual los cardenales menores a 80 años de edad van a elegir al nuevo Papa. Se dice que no se va, este lapso de 15 días no se va a cumplir, que va a ser aproximadamente entre 5 y 8 días una vez que el Papa haya sido enterrado. Este es uno de los cambios significativos que ha propuesto el Papa. Y hay muchos detalles que todavía no son del dominio público, pero que van a estar presentes en este proceso tanto de cónclave como de funerales del Papa. Ha pedido el Papa que el proceso sea bastante sencillo, que no tenga la pompa, que no tenga el boato que han tenido los procesos anteriores. Bueno, excelente, Walcelio, como siempre. Ahora, Walcelio, explícale a la gente que no conoce Roma, tú has tenido la oportunidad de estar allá, ¿qué es la Capilla Sixtina y por qué se elige el Papa en la Capilla Sixtina y no en el Vaticano como tal? Aunque la Capilla Sixtina está al lado, explícale un poco. La Capilla Sixtina forma parte de la Ciudad del Vaticano, que es un estado. Tú me haces la pregunta por lo que yo te explicaba en una oportunidad. Existe el Vaticano, eso que uno normalmente ve que es la Basílica de San Pedro, la Columnata de Bellini, pero para entrar, los turistas, los visitantes, no solamente a la Capilla Sixtina, sino a los museos vaticanos, a los museos vaticanos tienen que salir del área del Vaticano y entrar por una calle adyacente. Entonces uno tiene que salir, uno tiene que hacer el proceso de entrada y de salida, y entonces uno va a entrar por la parte de atrás. Bueno, la Capilla Sixtina, como todos ustedes saben, eso es famoso porque en el medioevo comenzó allí ese proceso de pintura al fresco de Miguel Ángel Buonarroti, donde se presentan distintas situaciones del Génesis, que es una cuestión bastante impresionante, y de una u otra manera, por supuesto, como tienen que hacer, es aislar
a los cardenales que van a elegir al nuevo papa. Yo les recomiendo, para que vean el proceso, esta película protagonizada por Ralph Fiennes, que está de moda ahorita, que fue nominada al Oscar, que se llama Cónclave. Allí, de cierta manera, se ve cómo es el proceso para elegir a un nuevo papa. Bueno, excelente, Gualcelio. Y para cerrar tu participación, como siempre, con tanto conocimiento que tienes en torno al tema, en realidad la figura del Papa, bueno, por supuesto, entendemos que a nivel religioso, a nivel filosófico, es la representación de Dios, pero a nivel político, a nivel en realidad lo que hace el Papa, ¿de qué se encarga el Papa? Bueno, mira, primero que nada, es una pregunta que normalmente las personas se hacen de qué se encarga el Papa. Bueno, primero que nada es la cabeza de la Iglesia, y es la Iglesia que aglutina la mayor cantidad de personas a nivel mundial en torno a una religión específica. En este caso son los cristianos católicos. Recuérdense que hay muchas categorías de cristianos, pero en este caso son los cristianos católicos. Es importante recordar que la institución, la organización más antigua que existe en la historia de la humanidad es precisamente la Iglesia Católica, cuya sede está en el Vaticano. Mucha gente se pregunta cómo nace la Iglesia Católica, cómo nace el Vaticano, cómo nace esa organización, luego que eran perseguidos por el Imperio Romano, luego que, como todos ustedes recordarán, Nerón los masacraba en el Coliseo Romano. Pues bien, eso nace en el famoso Concilio de Nicea, luego que Constantino decide que sea la religión oficial del Imperio Romano precisamente el cristianismo, pero existían muchas tendencias del cristianismo. Entonces se buscó la mejor manera de aglutinar a la mayor cantidad de cristianos, y la única organización que existía era esa que había surgido en Roma en torno a la figura del apóstol Pedro. De esa manera, entonces, en el Concilio de Nicea, que nace esa organización del catolicismo. Por supuesto que la figura del Papa es una figura mediadora, una figura que es considerada como la representación de Cristo, la representación de Dios acá en la tierra. Es una figura sumamente importante. Muchos dicen, bueno, pero hay guerras, ¿y por qué el Papa no hace nada? Bueno, pero hay guerras entre facciones distintas al catolicismo. Por ejemplo, el Medio Oriente es un hervidero, allí está el judaísmo, allí está el islam. Entonces es muy difícil como intervenir en eso, pero de una u otra manera el Papa tiene la facultad de llevar consuelo, de llevar una palabra de esperanza a muchas personas. Se considera que hay aproximadamente 1.500 millones de católicos cristianos en todo el mundo. Entonces, de allí la importancia. Fíjate tú que es tan importante el Vaticano y la figura del Papa que casi todas las naciones del mundo mantienen relaciones de carácter oficial, porque recordemos que la Santa Sede es un estado reconocido, el más pequeño del mundo, con todas las naciones del planeta. De allí su importancia. Bueno, excelente, Gualcelio, como siempre. Este Papa Francisco, de verdad que, bueno, muy querido también por el hecho de ser latinoamericano, aunque, bueno, siempre el recuerdo del Papa Juan Pablo II, que duró tantos años, está presente mucho acá en Latinoamérica y en el mundo. Fíjate que este Papa, bueno, tocó temas bastante complicados. El tema del abuso infantil en la iglesia, que se habló bastante y hubo una revolución en torno a eso también. El matrimonio entre homosexuales, la presencia de los divorciados en la iglesia. Él tocó temas muy polémicos tocó este Papa. Es así. Bueno, Gualcelio, muchísimas gracias por, como siempre, tu presentación y tu conocimiento, tu análisis, y no sé si ya has tenido la oportunidad de revisar los posibles
papas que vendrán. Mira, hasta el momento, por supuesto, en el marco de las especulaciones, se habla de un posible papa africano, se habla de un posible papa estadounidense, e incluso estaba revisando unas notas en la madrugada, se habla de un posible papa japonés. Pero todavía no hay nada claro porque, mire, aquí siempre se manejan ciertos aspectos entre tendencias conservadoras, tendencias liberales, y se van formando grupos y esto se va a ir definiendo una vez que haya sido enterrado el Santo Padre y comienza entonces el proceso de cónclave que da inicio con la llegada de los cardenales que van a votar, que tienen que tener menos de 80 años de edad, una vez que se ubiquen en la zona del convento de Santa Marta, que es donde ellos se alojan, y luego comienzan el proceso de votación en la Capilla Sixtina. Bueno, Gualcelio, muchísimas gracias entonces por esa otra cátedra. Gualcelio nos dio una cátedra hace poco de rock, ahora de Iglesia Católica, y bueno, que Dios te continúe bendiciendo esa memoria y ese conocimiento, porque todo lo que ha dicho Gualcelio lo ha dicho de mente improvisada, porque ni te había avisado, Gualcelio. Sí, me agarraste así de sorpresa, pero bueno, como siempre, Miguel, un placer estar en contacto con tu audiencia y bueno, aportar algo en estos momentos a lo que está sucediendo. Muchísimas gracias. Nuestro gran amigo Gualcelio Antonio. Gracias, Gualcelio. Gualcelio Antonio Rodríguez, especialista deportivo. Pero este señor es una luminaria. Vamos con buena música, ya venimos.